Y la política hoy, una vez más, es un asco simplemente. Es difícil en un contexto como el que estamos atravesando, que no solamente está signado por la crisis de inseguridad, por las angustias económicas que tienen demasiados peruanos en este momento cotidianamente, sino por la toxicidad, si la expresión existe, de la agenda nacional. Es decir, estamos enfrentando simultánea y paradójicamente uno de los peores momentos de nuestra historia como república, y simultáneamente tenemos las mayores oportunidades que hayamos tenido nunca. Y esto de alguna manera resume nuestra tragedia actual, porque lamentablemente quienes tienen a cargo la conducción del país y el principal poder del Estado, que dicen que es el Congreso de la República, han llegado no solo a niveles extremos de ineficiencia y de corrupción, sino incluso de degradación moral. Ya simplemente el poder es un instrumento para proteger sus intereses en el cortísimo plazo. Se legisla para que los legisladores se protejan de la justicia que los persigue. Es decir, ni siquiera tengo que contárselos porque ustedes lo viven cotidianamente. Pero por eso es tan difícil en un contexto como este tratar de cambiar la agenda, tratar de salirnos del fango en que los políticos, toda esta costra, esta casta que se ha apoderado de nuestras decisiones, por responsabilidad nuestra, como ayer escuchaba en medio de un concierto hablar sobre esto a Rubén Blades, porque somos los ciudadanos al final los que somos responsables con nuestro voto de que esta calidad de gente haya llegado al gobierno o esté en el Congreso. Porque todo lo que está en política es vergonzoso, y porque además la gente decente se resiste a hacer política, y al resistirse a hacer política permite que los impresentables, los oportunistas, los tramposos, los corruptos, los que conciben el aparato del Estado como un botín, se apoderen de él. Pero a lo que voy es que en este contexto es muy difícil tratar de cambiar la agenda y de salirnos de este fango, insisto, en el que esta gente disfruta revolcándose. Y el problema es que dense cuenta, este nivel de polarización extremo en el que hemos estado estos años entre fujimoristas, antifujimoristas, resulta que en la última época, si había gente que apoyaba a Castillo, era comunista, ¿no? Y ahora ya se olvidaron, por supuesto, porque están todos abrazaditos compartiendo la directiva del Congreso. Y una polarización tremenda, que si eres caviar, que si no eres caviar, que ha alcanzado hasta la Iglesia Católica, donde en medio de los ataques se olvida la discusión más importante: ¿hubo o no hubo abusos sexuales? Y merecen ser castigados con la mayor severidad, no solo los perpetradores, sino los que los ampararon, los protegieron, los encubrieron. Pero en fin, entonces a lo que voy es que en este contexto es muy difícil tratar de discutir con serenidad y con inteligencia cómo hacemos para salir de esto. Y en el tema de inseguridad es muy difícil tener un diálogo, porque ya apareció el ministro del Interior otra vez con el tema de que hay que endurecer las penas para los adolescentes. Son durísimas las penas para los adolescentes, ¿no? Y me sorprende que el ministro no lo sepa. Cuando el problema no es ese, cuando el problema o sea, tenemos una legislación sumamente dura, pero si no tenemos una estrategia para enfrentar la crisis de inseguridad, que no solo supone tomar el control de las calles, hacer ¿no? la división de la ciudad en cuadrantes, el ponerle recursos para que la policía, los serenos, incluso en algunas circunstancias hasta las Fuerzas Armadas apoyen en el tomar el control territorial, pero eso tiene que ir de la mano con lo que en este momento es incluso más importante que la seguridad del ciudadano en la calle, que es el agobio de las organizaciones criminales, y para eso se necesita inteligencia, profesionalismo, recursos. Y en Trujillo no hay ni laboratorios, es decir,
Pero todo esto tiene que ser mirado como una responsabilidad de todas las instituciones, y todas las instituciones están atravesadas por la corrupción y la ineficiencia. Porque eso es lo que nos está pasando. Todo tiene que ser cambiado. El aparato del Estado en su conjunto tiene que ser cambiado. Porque tenemos un aparato de Estado ineficiente y corrupto. Entonces hay que cambiarlo. Hay que instaurar la meritocracia y acabar con la dedocracia en el Perú. Hay que permitir que la gente más calificada, más capaz, más experimentada se haga cargo de la dirección de los diferentes sectores del aparato del Estado para que éste sirva a los ciudadanos y no sea un instrumento que sirva a los políticos de turno para enriquecerse o para protegerlos. Y hay que abordar esta semana hemos tratado de poner una vez más a Leopoldo Monzón, que es una de las personas que con más seriedad ha estudiado lo que está pasando en el Perú y está haciendo propuestas de cómo enfrentar sobre todos los problemas, sobre el puerto de Chancay. ¿Cuántos años hemos hablado del puerto de Chancay? Es decir, tenemos el megapuerto, es decir, la puerta de ingreso al mundo del Asia y viceversa. Y no tenemos carreteras para entrar y salir de puerto, no tenemos servicios básicos, no hay agua potable. Es decir, no hay una zona económica especial que nos permita aprovechar la presencia de este puerto para multiplicar nuestra producción industrial como país. No ser simplemente exportadores de piedras o de materias primas, sino de productos terminados, que es una posibilidad real hoy en el Perú, porque tenemos el mineral, tenemos el puerto, y tenemos gente dispuesta a invertir. Lo que no tenemos es ideas, porque esta gente que está en el gobierno no tiene idea ni de dónde está parada. Y cuando hemos hablado de la crisis de la minería, pero por Dios, tenemos el mineral con los precios reventando por las nubes, batiendo récords históricos de un mineral que nosotros tenemos, entonces hay que sacarlo porque es de todos los peruanos y está enterrado, y para eso tiene que haber un entendimiento entre las grandes y medianas mineras y los pequeños mineros, que son 500,000 de personas en el Perú, y juntos sacar ese mineral, ¿no? Por supuesto, con la presencia del Estado, que se olvida que en el Perú es el dueño del subsuelo, que es el dueño de lo que hay allá abajo enterrado. Que no van a las reuniones de visita, van a la reunión como dueños, a tomarle cuenta a la gente a la que le han encargado la explotación del recurso. Y en base a una alianza entre las grandes corporaciones mineras, los medianos mineros y los pequeños mineros, se puede arrinconar y destrozar la presencia de delincuentes en la minería. Y en eso consiste el proceso de formalización. Pero hay gente que no es capaz de entender algo tan elemental como esto. Y en la agricultura necesitamos multiplicar la agricultura de exportación. Es decir, a lo que voy, y podría seguir, a lo que voy es que para todo esto hay respuestas. Estos son los problemas que deberíamos estar debatiendo. Exitosa. Nos falta poco, más de un año para las próximas elecciones, en el caso que la señora Dina Boluarte sobreviva hasta el 2026, porque es altamente probable que esto ocurra antes. Y estamos discutiendo esto, estamos discutiendo qué es lo que vamos a hacer con el país, porque el proceso electoral hoy es la presencia de 41 partidos, porque se volaron el de Antauro Humala, pero habrán 8 más. Y de lo que se trata hoy en los partidos es la componenda de siempre. La componenda de siempre, yo te doy, tú me das, que yo pongo a mi gente acá, que yo ya tengo uno para senador, el otro para diputado, y la política hoy, una vez más, es un asco simplemente, donde hay cualquier cosa menos ideas, donde hay cualquier cosa menos la discusión de proyectos, de planes para el Perú, de alternativas para cambiarle la vida a la inmensa mayoría de peruanos. O sea, a nadie se le ocurre discutir cómo diablos vamos a salir de la profunda crisis en la que está el sistema educativo, de lo que hablábamos ayer o antes de ayer con Lucio Castro, el dirigente de los maestros. O sea, 180,000 millones de soles en déficit de infraestructura educativa, maestros que necesitan a gritos formación. Necesitamos educar a nuestros maestros para que ellos a su vez puedan educar a los chicos. Necesitamos, es decir, modernizar, cambiar la currícula. No solo es un problema de infraestructura, es decir, deberíamos estar en eso. Y miren en qué estamos, en las miserias en las que estamos.
Pero el gran problema es que si uno mira el panorama, a lo que nos vamos a enfrentar seguramente es a más de lo mismo. A más de lo mismo. Porque díganme ustedes, si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votarían? Seguramente una vez más se taparían la nariz y votarían por el mal menor. Exitosa. Depende de dónde esté usted ubicado políticamente. Y una vez más repetiremos el error de llegar a tener que escoger entre lo que no nos gusta. Y no es solo que no nos gusta, sino miren los resultados. Lo que tenemos hoy en el gobierno y en el Congreso es el resultado de las elecciones del 2021. Y es el resultado y es una vergüenza lo que tenemos, en la que no se salva nadie, ni los que ganaron ni los que perdieron. Nadie se salva. Y eso, una vez más, tiene una sola explicación. Le estamos dejando la política a los peores. A mucha gente que si tuviera que sobrevivir de su trabajo se muere de hambre, no por vago, por inepto, por incapaz, porque no tiene nada que aportar a la sociedad, porque son unos parásitos que si no pudieran vivir del presupuesto de la República no podrían sobrevivir en una sociedad de competencia, porque no tienen capacidades. Pero eso sí, tienen capacidades para otras cosas, son tramposos, son mañosos, saben cómo robarle al Estado, saben cómo sacarle la vuelta a la ley, pero lo peor de todo es que somos nosotros los que permitimos que estén ahí. Y finalmente somos nosotros los que los pusimos ahí. Fíjense ustedes lo que es la vida. Entonces yo creo que el esfuerzo que tendríamos que hacer hoy es invertir la discusión. No discutir más sobre si si el otro, porque eso ya vivimos, ya hemos tenido, sinceramente no sé en qué idioma decirlo, pero ya hemos tenido demasiadas decepciones. Tenemos que ser capaces de hacer una reflexión sobre cómo estamos como país, de lo que heredamos de Fujimori, lo que estuvo bien, rescatarlo, lo que se hizo mal, corregirlo y sobre todo lo que no se hizo, hacerlo y ponernos a discutir cuáles son las grandes oportunidades que tiene el país y cómo las vamos a aprovechar para beneficio de todos, que no nos vuelva a pasar 30 años después, que los beneficiarios del crecimiento económico son muy poquitos. Y eso genera un enorme descontento en la sociedad que provoca crisis política y provoca que la gente vote con el hígado y no con la cabeza. Esa debería ser la discusión. Y luego, decidir quién o quiénes son los que son capaces de llevar adelante ese proyecto nacional, que es lo que no tenemos y por donde tenemos que empezar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos en el 6.1 de la televisión digital terrestre.